Ministerio Juvenil Casa del Alfarero número 3 presenta su programa Impactando Nuestra Generación, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Quédate con nosotros y comparte este tiempo con Herbert Achtun, evangelista Elizabeth Machuca y salmista Ruth Campos. No le cambies, esto es Impactando Nuestra Generación. Quédate con nosotros. Bendiciones, amada audiencia. Esta hora estamos felices, contentos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar y junto a este equipo maravilloso con el cual el Señor me permite trabajar. Yo creo que como decimos siempre, todo es un propósito del Señor, que nos unamos para ser parte de bendición para su vida. Amén. Así que, ¿qué? Manarruc, hermano Ever, aquí estamos felices. Saluden a toda esa preciosa amada audiencia que ahora están esperando el programa. Amén. Impactando nuestra generación. Impactando nuestra generación. Amén. Así Aleluya. que yo creo que ha sido un día muy bonito, muy precioso. No sé si cuando veníamos ahí, venían manejando, ¿vieron esa lluvia? Amén. Sí, Amén. sí, yo venía a la carrera ahí, pero gracias al Señor que estamos bien acá. Y poder contemplar eso que el Señor, la naturaleza que el Señor nos ha dado. Es lindo, ¿no? Amén, Amén. es lindo. Amén. Y es una gran bendición que estemos nuevamente reunidos para, primeramente, para predicar su palabra. Aquí estamos para Así impactar nuestra generación. Y este es como habíamos mencionado, ese es el propósito de este programa, que este programa sea de gran bendición para sus vidas. Y pues agarre su familia, llame a sus hijos, llame a sus jóvenes, llame a todos los que están en su hogar para que vean este programa y se puedan gozar juntamente con nosotros. Amén. Sí, les damos que unos 2 minutos o 1 minuto para que vayan a tocar puerta, que ya empezó impactando nuestra generación, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, adelante. Así es, hermana Elizabeth, estamos una vez más este día porque el Señor dice, este es el día que ha hecho el Señor. Así Amén. que jóvenes, padre y madre y toda la familia reunida, estamos bendecidos nosotros. Así como nosotros estamos bendecidos, también queremos que ustedes sean bendecidos con Así esta es. palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así es. Yo creo que el Señor tiene una palabra muy especial esta hora. Dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Y tal vez, joven que nos estás escuchando, has estado esperando una respuesta de parte del Señor, le has orado. El Señor no responde a través del sol, a través de la luna, a través de la lluvia, a través de la palabra, a través de lo que Él quiera contestarlo. Y puede hacer que esto sea que te conteste a través de la palabra del Señor y esté usando este grupo de jóvenes. ¿No lo creen? Amén. Aquí estamos Así para que, bendecir. ¿qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Amén. Amén. Sé que ustedes traen unas citas bíblicas en las cuales hemos estado ahí trabajando porque queremos traerle lo mejor a los jóvenes que nos están viendo. Y esta hora vamos a tocar ese tema. ¿Cuáles son las consecuencias, jóvenes, de caminar en nuestra propia voluntad? Y las consecuencias, buenas consecuencias de caminar bajo la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Adelante, hermana Ruth, yo la dejo a usted que dé esa apertura y que comparta con esos jóvenes de lo que el Señor le ha dado. Bueno, el Señor pues a mí me enseñó a través de su palabra. Por ejemplo, tenemos grandes ejemplos donde personas en la palabra del Señor, en la Biblia, donde hubieron hombres y mujeres también que hicieron la voluntad de Dios y muchos que no hicieron la voluntad del Señor. Ahora, uno de ellos fue Saúl. Si podemos mirar en Primera de Samuel 9, 11, en Primera de Samuel 15, 9 al 11, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, dice, aquí su palabra nos muestra de que Saúl no hizo lo que el Señor quería. Saúl no siguió la voluntad del Señor, que Él le dijo, mata a todos, Amén. Mata completamente todos los que están ahí. Y Saúl tuvo compasión de las personas que estaban ahí, y Saúl fue uno de los que hizo su propia voluntad y no la de Dios.
Dice, lo había mandado a matar a todo. Mas dice su palabra en 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué significa obstinación? Abstinación significa rebelde. Se rebela a la autoridad superior. En otras palabras, Saúl se había rebelado contra Dios. Entonces él ya estaba siguiendo su propia voluntad, haciendo las ya no cosas estaba conforme él las pensaba que estaban bien. Amén. Entonces, muchas veces nosotros vamos a pensar que hacemos las cosas bien, que estamos haciendo lo correcto, pero dice su palabra también en Proverbios 14:12. Pero dice su palabra en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros sabemos de que cuando nosotros no estamos siguiendo la voluntad del Señor, siempre vamos para mal. Para mal. Amén. Amén. Entonces, Así es algo, cuando nosotros seguimos la voluntad del Señor, es su voluntad, es algo perfecto, es algo que va a salir para bien para nosotros. Entonces yo le digo a la juventud en este momento que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad porque queremos saber qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros caminar bajo nuestra propia voluntad es como estar blindfolded. Sí. Es como estar así, nosotros, por ejemplo, como cuando nos tapan los ojos, una venda. Nosotros estamos caminando con una venda, no sabiendo dónde vamos a ir. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor, no importa lo que nosotros en lo que nosotros estemos pasando, sabemos que estamos seguros en dónde vamos a estar. Estamos seguros que todo saldrá bien al final. Amén. ¿Me entiende? Así es. Entonces yo le digo a la juventud, no hay nada mejor que estar bajo la voluntad del Señor porque sabes que todo va a ir bien. Amén. Así es. Y mi hermano Ever traía un punto también muy importante ahí en el cual creo que va a tocarlo ya para que los jóvenes vayan más o menos entrando en el tema. Adelante, siervo. Amén. Y andar bajo la voluntad de Dios, como dice hermana Ruth. También yo tomé un pedazo de la Biblia, una porción de la Biblia que es exquisito, que todos los jóvenes conocemos, de todas las iglesias, líderes, jóvenes, padres de familia, conocemos la historia de aquel joven de José. Que aquel joven caminó desde la juventud, dice la Biblia, bajo la voluntad de Dios. Amén. No importando las dificultades, lo metieron en el agujero, lo vendieron como esclavo, y luego llegó a la cárcel. Y en la cárcel cuenta la Biblia y dice la Biblia que la verdad y la claridad conforme a la palabra dice en Génesis 39:20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Oiga bien, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio la gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Amén. Qué gran bendición, porque José andaba bajo, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y qué es andar bajo la voluntad de Dios? La obediencia, que es número 1. Amén. Jóvenes, andar bajo la voluntad de Dios, número 1 es la obediencia. Amén. Número 2, comunión constante con Dios. Amén. Número 3, servirle de todo corazón. Es andar bajo la voluntad y el beneficio del Señor. Amén. Amén. Y algo muy importante. Adelante, siervo, amén. Adelante. Amén. Número 4, servir bajo la voluntad de Dios es servir a Dios y servir a los que están a nuestro alrededor. Amén. Porque la juventud tenemos que aprender a servir no solamente a Dios, sino que aprender a servir en la iglesia. Es andar haciendo la voluntad de Dios. Es un beneficio. Y número 5, la oración constante al Señor. ¿Y qué nos lleva? El beneficio nos lleva a eso, a no quebrantar los estatutos de Dios. Amén. Porque José fue esclavo, fue golpeado, fue vendido por sus propios hermanos, fue envidiado incluso hasta por sus propios hermanos. Pero él se mantuvo y no quebrantó los mandamientos del Señor, amén, los estatutos del Señor. Y eso te hace un gran servidor del Señor. Amén. Amén. Así es. No sé si recuerdan, jóvenes, el episodio donde nos habla la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 13, acerca de Abraham y Lot. Amén. ¿Se acuerda cómo se separaron? Uno se fue bajo la voluntad del Señor y el otro bajo su propia voluntad.
Ok, dice la palabra del Señor que Lot vio la llanura, o sea, vio, wow, qué precioso, y que voy para la ciudad y veo la llanura y veo las ovejas y veo esto y veo los montes enverdecidos y todo lo miraba bien. Todito. Todo. Ok, ¿cuál es mi punto? Que cuando uno va y dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo pienso que es, olvidándose de la voluntad del Señor. Amén. Por un tiempo, para empezar, todo lo vemos bien, todo nos sale bien, traemos carro del año y que trabajamos 3 trabajos y Y traemos muchas veces confundimos la voluntad de Dios con lo que nuestro corazón dice. Y dice Sí. su palabra que nuestro corazón es engañoso. Es El corazón es engañoso. engañoso. Más que todas las Más cosas. que Más todas que las todas las cosas. cosas. Entonces, no te confundas, joven, porque muchas veces tu corazón te puede decir una cosa, pero el Señor siempre está al tanto de avisarte lo que es correcto. Entonces, dice su palabra también en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Del Señor. agradable y perfecta. Entonces, la voluntad del Señor es perfecta. Tu voluntad cuando tú haces tu propia voluntad, muchas veces, yo he tenido experiencias con muchas jóvenes, con muchas de mis amigas, y también experiencias también conmigo misma. Donde hacemos lo que pensamos que está bien, como Lot. Me voy a ir por este lado porque creo que aquí está bien, pero ¿qué pasó al final? Pero al final esa ciudad fue destruida. Sí. Entonces, y su propia esposa se convirtió en una estatua de sal. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no nos va bien. Y nos damos cuenta que muchas veces no queremos seguir. Por ejemplo, este es un consejo que el Señor nos da a nosotros. Es un consejo. Es un consejo, la palabra Amén. del Señor. Por eso muchas veces dicen el consejo de la palabra de Dios, porque es un consejo que el Señor nos da a nosotros, Así es. que le da a la juventud, le da a su pueblo. Entonces, este consejo que el Señor nos da de seguir su voluntad es por nuestro bien. Y Amén. cuando yo en mi experiencia, yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias donde Amén. nosotros hacemos algo que nosotros queremos hacer porque pensamos que es lo correcto, pero al final we regret it, lo Sí, lamentamos. lo lamentamos. Entonces nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos, sino era lo que nosotros pensábamos, pero no era lo que Dios quería para nuestras vidas. Sí, como que nos cansamos de esperar el propósito del Señor en nuestra vida. Amén. Y vamos y tomamos decisiones erróneas y nos causan, a nosotros mismos nos causa daño. Cuando empezamos decimos, bueno, todo está bien, todo se ve bien, pero al final vienen las consecuencias. Y una de las cosas es que aquel que camina bajo la voluntad de Dios es el que más problemas tiene. Sí. Pero el que llega a la victoria. ¿Se ha fijado? Que cuando estamos caminando bajo la voluntad de Dios, como que todo se nos levanta, como que todo no todo sale se al te revés. pone en contra y Todo te se le sientes pone en Todo como se le contra. pone en frustrada contra. Así también. que no te preocupes. Si estás caminando bajo la voluntad de Dios y se te levantan problemas, dale gracias al Señor. Honra al Señor, dale Amén. gloria, porque tu victoria está a un paso de A recibirla. un paso de recibirlo. Ahora, La victoria del Señor está cerca. Esta palabra a mí ahora como lo estaba mencionando usted ahorita, me ha hablado bastante esa palabra a mi Amén. vida, y yo sé que cada uno de ustedes, los que están escuchando, tal vez en alguna parte de esta palabra ha tocado tu corazón, y yo lo digo porque yo he tenido momentos donde yo me siento como todo se me viene encima, y siento que me siento frustrada, me siento como todos están esperando demasiado. Sí. Y yo sé que no somos perfectos, eso lo entendemos. Sí, cometemos. Pero cometemos errores. Pero como estamos hablando acerca de la voluntad del Señor, muchas veces vamos a cometer errores, pero no debemos de parar ahí. Amén. No debemos de detenernos ahí, sino seguir adelante y ya no seguir en nuestros propios caminos, sino en los caminos que el Señor quiere que andemos. Entonces ya no nos ceñimos nosotros mismos, sino ya somos ceñidos por el Señor. Sí, Amén. ya nuestra mente cambia Nuestra a la mente mente cambia. del Señor. Adelante, siervo. Amén. Así, cuando andamos bajo la voluntad de Dios, la Biblia nos da mandamientos y nos corrige a los jóvenes. Sí. Amén. Andar bajo la voluntad de Dios y nos manda a hacer cosas que realmente tenemos que hacer bajo la voluntad de Dios. Como dice en Colosenses, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Señor. Y a veces el Señor nos manda a hacer cosas que pensamos que están, ay Señor, pero ¿será esto tu voluntad, Señor? Pero esto está muy difícil, Señor. Y fíjese todo. que muchas veces nos hemos dado cuenta que no queremos seguir la voluntad del Señor, pero al final el Señor
cumple su voluntad. Sí, siempre Nosotros cumple su estamos propósito. a veces estamos como Jonás, Sí. que nos manda a Nínive, pero nosotros nos queremos ir a Tarsis. Ujú, Entonces sí. nos vamos a Tarsis, pero el Señor de todas maneras al final Nos va y nos trae nos al trae lugar. de nuevo a donde Sí, nosotros no como- queríamos estar. Como un dicho, ¿vienes o voy por ti? Amén. O mejor dicho, nosotros tomamos la decisión de ir a Tarsis, pero no pensamos que íbamos a parar Sí, en el sí. estómago del pez. Ah. Del Amén. pez, Amén. así es, amén. Y a Jonás le fue mal porque estuvo 3 días y 3 noches ahí dentro del pez. encerradito ahí. Entonces, esa fue una consecuencia por desobedecer al Señor. Entonces, el hermano tocaba un buen punto acerca de la obediencia. La obediencia es lo más importante, como decía, obedecer a nuestros padres. Al obedecer a nuestros padres, obedecemos a Dios. Amén. Entonces, nosotros cuando obedecemos la voluntad perfecta del Señor, no hay nada que nos pueda hacer sentir menos de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces nuestros errores nos hacen, Señor, ¿por qué me estás usando a mí? Señor, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué haces? Nos preguntamos muchas veces Sí, sí. que el Señor tiene tan grande misericordia de nosotros, Amén. a pesar de tantos errores, a pesar de que no hemos sido fieles al Señor muchas veces, pero el Señor en su gran misericordia nos levanta a cada uno de nosotros y nos da ese poder en nuestras manos, nos da su palabra, nos da formas de comunicarnos con el Señor, y es algo lindo porque a través de su palabra el Señor habla a nuestras vidas. Habla nuestras Entonces vidas, es amén. algo lindo, a pesar que hay momentos donde yo sé que no solo a la juventud, sino también a los adultos, porque este programa es para la Para juventud, todos, es pero para es también todos. es para todos, para Amén. cualquier persona que se sienta como Amén. que Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? El Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, Amén. pero muchas veces nosotros arruinamos los planes del Señor con seguir nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad. Y yo creo que nos trae mucho más beneficio y la victoria caminar bajo la voluntad del Señor. Amén. No es fácil, pero dijo el apóstol Pablo que todo aquel que está en Cristo, todo lo puede. Amén. Todo lo puede. Por muy difícil que venga la prueba, la situación, todo lo podemos en Cristo Jesús. Joven, si tú has estado haciendo tu voluntad por mucho tiempo y tú dices, bueno, pues todo me va bien, yo no entiendo de qué están hablando ellos, veo a todo a mi alrededor y todo es felicidad, pero va a llegar un día en el cual va a llegar el día malo. Amén. El día difícil, y ahí te vas a dar cuenta que fue mejor caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es caminar bajo la voluntad de Dios? Congregarte en una iglesia, conocer más del Señor, recibir a Cristo Jesús como tu único Salvador y escudriñar las escrituras, como decía mi hermana Ru, que este libro es Un consejo. el consejo de la palabra. consejo. A veces nosotros tomamos por menos el consejo de nuestros padres y nuestros padres siempre van y nos perdonan porque nos aman y Dios nos ama mucho más, pero viene un día en que nuestra mamá agarra un cinto y nos castiga. Amén. Y va a venir ese día, entonces la palabra siempre llega a tiempo. Amén. Amén. Como usted mencionaba, sierva, nosotros, por ejemplo, cuando andamos en nuestra voluntad, haciendo nuestra voluntad como personas o seres humanos que somos, nos dirigimos, se ve todo bonito, se ve lo que hacemos todo bonito, seamos Todo sale bien. ministro de alabanza o sea lo que sea, porque lo que me impacta es que Dios ha levantado bastante joven en el ministerio de alabanza en todas las iglesias. Amén. Sí. Y los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Pero lo que pasa es que todo pareciera bien, andamos en nuestra voluntad. Amén. Pero llega un momento cuando, como dice usted, y nos cae el 20, como dicen, Sí, se nos nos cae cae la el- revelación sí. y Dios nos revela. Y cuando nos damos cuenta que andamos ya no bajo la voluntad de Dios, sino que bajo nuestra voluntad, ¿qué es lo que pasa? Nos arrepentimos. Amén. Pero no es tarde, ¿verdad, hermana Nunca, Elizabeth? no, nunca es tarde. Es que el Señor sabe por qué nos lleva en su voluntad. Es como una mamá, como un papá que nos dice, hija mía, no te vayas por esa carretera porque en esa carretera hay mucha agua y las llantas del carro se te van a deslizar. Y Oh. todo, pero nosotros vamos de insistente y nos vamos ahí, hija, mira, camina por esta orilla porque en aquella orilla hay un abismo, hija, mira, ¿por qué no conduces por este freeway? Y nosotros no, nosotros a lo que nosotros queremos ir, a lo que nosotros queremos ir. Sí, Ya cuando nos muchas damos en las veces- narices, como dice mi mamá, ahí venimos llorando. Ahí regresamos llorando Sí. al Señor. ¿Por Y qué lo muchas- hice? ¿Por qué lo hice? Porque le desobedecimos. Amén. Ajá. Así Y simple. muchas veces también pasa donde nosotros
cuestionamos que a nuestros padres y les digo, pero ellos porque ya vivieron la vida, ellos porque ya hicieron lo que ellos querían hacer. Entonces, cuando nuestros padres nos dan un consejo, es porque ellos ya han aprendido de sus propios errores y no quieren que nosotros caigamos. Y ahora lo malo de los jóvenes en estos tiempos es que ellos prefieren aprender por sus propios errores que por un como consejo. usted ya vivió la vida, déjemela vivir a mí, pues ve, vívela, a ver cómo va a estar. Y muchas veces los padres te vas a dar en la como decía mi hermana, te vas a dar en las narices. Pero ellos ahí van, ahí terminan y se dan cuenta, mis padres tenían razón. Entonces, no hay que esperar, joven, no hay que esperar hasta que tú reacciones y digas, tenían razón mis padres, o su palabra tenía razón, sino desde el principio escucha consejos. Y yo sé que muchas veces, por nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, no queremos escuchar los consejos y terminamos haciendo lo que nosotros queremos y nos damos cuenta que tenían razón. Entonces ya me ha tocado muchas veces que yo hago lo que yo quiero y yo les digo a mis padres, yo quiero hacer lo que yo quiero, pero al final yo les digo, tenían razón. Amén. Entonces ellos me dicen, yo te dije, mija, que esto aquí y esto allá. Entonces, cuando el Señor a través de nuestros padres también habla. Sí. Entonces, especialmente los que están dentro del Evangelio y los que no están, yo le invito a usted que acepte al Señor. Primeramente, también de este propósito se llama, este programa es ese propósito de este programa. Amén. Que almas que no han aceptado al Señor acepten, porque no hay nada más lindo que estar bajo la voluntad del Señor, porque así no tienes que estar pasando por... Es cierto, dentro del Evangelio van a haber problemas, van a haber dificultades, pero como dice mi hermana, al final estamos en victoria. Sí, y estamos bajo la cobertura, la full cover de las que hablábamos. Entonces, cuando estamos siguiendo los caminos del Señor, estamos, como dice mi hermana, full cover. Entonces, cuando no estamos en los caminos del Señor, hacemos nuestra propia voluntad, pero caemos y no hay nada que nos pueda levantar. Entonces, cuando estamos dentro del margen del Señor, entonces, cuando nosotros nos deslizamos, caemos, el Señor ahí extiende su mano. Y te dice, hijo, levántate, y Él te levanta. Sí, Él te Entonces, levanta. no hay nada más lindo que cuando el Señor te extiende la mano. Amén. Amén. Porque dice en Isaías, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te dejaré solo. El Señor siempre está con nosotros. Si pasas por el fuego y pasas por ríos, por donde sea, ¿cuál es tu problema? No le digas a tu problema cuán chiquitito es tu Dios, no que dile a tu problema cuán grande es el Señor. Amén. Así nuestra hermana Elizabeth, háganos una invitación a los jóvenes que nos llamen, que nos Sí, claro que sí, ahí van a estar apareciendo los números en pantalla para que te comuniques con nosotros y puedas compartir con nosotros sobre tu testimonio. Digas, hermana, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Mire, hago esto, hago el otro. El Señor nos ha ayudado a nosotros y por eso nos tiene en este lugar, para que seamos de apoyo para ti, para que te brindemos una ayuda. Amén. Para nosotros no es fácil tampoco. Amén. A veces nosotros como que nos ponemos los moños, como dice mi mamá, y queremos hacer lo que nosotros queramos, pero el Señor nos ha enseñado en el transcurso que llevamos en el Evangelio a de que las cosas se hacen mejor en el Señor. Que Amén. Si el Señor nos dice, los quiero aquí, los quiero trabajando en este lugar, y ahí el Señor nos trae a la buena, o a veces es un poquito triste, pero nos trae. Amén. Ahora también un punto que también, aparte de la obediencia que tomaba mi hermano, también dijo el punto de servir. De servir. Y dijo otro punto. De la oración. La oración constante. Entonces, pedirle al Señor cuál es su voluntad. A través de la oración. Fue el tema pasado que tuvimos, Amén. ¿vea? Amén. Pedirle al Señor si estamos caminando bajo la voluntad de Él o la de nosotros, y si no, que nos revele. Amén. Sí. Y el Señor a través de una palabra, tal vez el Señor en este momento te está revelando si estás haciendo algo que no es bajo su voluntad, y el Señor te está hablando en esta tarde, que seas tú caminando en la voluntad del Señor, y seas tú sometiéndote más a su palabra. Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo y hemos estado gozándonos juntamente con mis hermanos. Amén. Y yo sé que este programa va a ser aún más grande, va a llegar a más grande, va a ser de gran bendición para ustedes. Amén. Y eso esperamos en el nombre del Señor. Este programa se llama Impactando Nuestra Generación. Se nos fue el tiempo corriendo. Sí, no sentimos ni el tiempo, pero toda la honra y la gloria sea Amén. para el Señor. Amén. primeramente. Amén. Así que Entonces, bendiciones. Gracias por tu sintonía. Esperamos que este programa
haya bendecido tu vida. Si deseas más información, puedes llamar a los números de teléfono 832-235-9738, 832-235-9738 o al 713-259-1078. O puedes buscarnos en nuestra página de Facebook como Ministerio Juvenil Casa del Alfarero número 3. Este fue tu programa Impactando Nuestra Generación. No te lo pierdas la próxima semana por este canal y por este mismo horario. Que Dios te bendiga.